El presente documento pretende dar un enfoque a los problemas socioeconómicos y políticos de México, pero esto a través de la perspectiva de la administración actual, que a diferencia del contenido que vimos en el curso, esta tiene una perspectiva diferente. La administración actual, como bien se ha dicho, no se enfoca en el tecnicismo ni en cifras macroeconómicas, sino que su visión es más moral y es en cierto punto mesiánica. Habla de paz, honradez y perdón como los principales remedios para los problemas del país, y a su vez pone la corrupción como el principal problema del mismo. Primero, abordaremos el neoliberalismo, que de acuerdo al diagnóstico de la administración actual es el principal problema que ha tenido el país en los últimos tiempos. Posteriormente, se abordará el tema de la violencia. Otro tema que se abordará en el presente documento es el tema de la migración. Esta parte me parece importante porque el gobierno actual pretende erradicar el problema de la migración desde una perspectiva diferente a la de sus antecesores, que según el gobierno actual fue una perspectiva equivocada de la verdadera situación por la que pasan los miles de inmigrantes que salen del territorio nacional. Por último, se abordará el tema que de acuerdo a la administración actual es uno de los más importantes y que requieren de pronta acción. Es el problema del poder económico sobre el poder político. Para la administración actual, este es uno de los principales problemas que se deben erradicar, ya que de acuerdo con él, en décadas pasadas, las instituciones e instancias de gobierno no trabajaban en pro del interés de la población en general, sino que solo lo hacían a favor de los grandes consorcios y que las políticas públicas solo eran hechas para el beneficio de los mismos. Debo destacar que el presente documento fue basado única y exclusivamente en el Plan de Desarrollo 2019-2024 y todas las políticas públicas propuestas por la administración actual están contenidas en el mismo. Primeramente, el gobierno ve a los principales problemas como una emanación del neoliberalismo, periodo que comenzó con el expresidente Miguel de la Madrid y que fue implantado de lleno en el salinato. En el plan de desarrollo del actual gobierno especifica que, abro cita, el ciclo neoliberal no fue la superación ni la salida de las crisis finales del desarrollo estabilizador, sino su perpetuación y ahondamiento. Así lo señalan los indicadores de crecimiento, la multiplicación de la deuda externa, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y del salario y el crecimiento de la desigualdad, la pobreza y la marginación. Cierro cita. La corrupción es otro de los graves problemas por resolver en México. Para el gobierno actual, la corrupción también es responsable de la forma más extrema de la privatización, es decir, la transferencia de bienes y recursos públicos a particulares que, abro cita, agudizadas en el periodo neoliberal, dañaron severamente la capacidad de las instituciones para desempeñar sus tareas legales, para atender las necesidades de la población, para garantizar los derechos de los ciudadanos y para incidir en forma positiva en el desarrollo del país. Cierro cita. La violencia es otro de los problemas en los que el gobierno actual ve como prioritarios. La inseguridad, la delincuencia y la violencia tienen un costo inaceptable en vidas humanas y bienes materiales. Otro problema que el gobierno actual ve como prioritarios es la migración, esta por motivos de inseguridad o por falta de recursos económicos, ya que para ellos la riqueza más grande de un país es su población. Por último, la actual administración sugiere que la subordinación del poder económico sobre el poder político es otro gran problema responsable de la pobreza y desigualdad en nuestro país. Esto porque las instituciones y políticas públicas solo ven por el beneficio de unos cuantos y no por el bien de la población en general. Política neoliberal. La política propuesta por la administración actual para eliminar el neoliberalismo es con una política de mayor intervención del Estado, ya que para la administración actual el mercado no debe sustituir al mercado. Para eliminar la corrupción, el gobierno propondrá, entre otras cosas, la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés. Se centralizará las instancias de Contraloría, se reforzarán mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Violencia. La violencia es otra prioridad de la administración actual, y de acuerdo con el diagnóstico del mismo, la violencia es herencia de la política neoliberal y de las malas estrategias de sus antecesores, por lo que las políticas públicas que el gobierno actual propone para erradicar la violencia son las siguientes. La incorporación masiva de jóvenes al estudio y al trabajo para apartarlos de conductas antisociales, recuperación del principio de reinserción social, fin de la guerra contra las drogas y adopción de una estrategia de prevención y tratamiento de adicciones,
Impulso a procesos regionales de pacificación con esclarecimiento, justicia, reparación, garantía de no repetición y reconciliación nacional, y medidas contra el lavado de dinero e inteligencia policial. Es necesario también mencionar que la administración actual fue la primera en implementar la Guardia Nacional como policía de paz y proximidad con presencia permanente en todo el territorio. El Poder Ejecutivo Federal atacará las causas profundas de la inmigración mediante la creación de empleos dignos, el desarrollo regional, la edificación de un estado de bienestar y el impulso para los procesos de construcción de la paz. Como última parte de esta sección, veremos las políticas públicas que la administración en turno pretende realizar para resolver el problema de la imposición del poder económico sobre el político. En lo sucesivo, la capacidad económica y financiera de personas físicas o morales no debe orientar el nombramiento de funcionarios, la adopción de políticas públicas, las decisiones administrativas, la realización de reformas legales, la elaboración de fallos legales y mucho menos la distorsión de la voluntad popular en procesos electorales como ha ocurrido en el pasado. A casi 3 años de la administración actual, ya es posible visualizar si se están logrando los resultados esperados. Primero, el combate a la corrupción. Como se mencionó, una de las principales prioridades del actual gobierno era la corrupción. Ahora veremos cómo se ha combatido la misma en ese sexenio. El portal de noticias Latinus dio a conocer una grabación en donde muestra a uno de los hermanos del mandatario, Pío López Obrador, recibiendo sobres de dinero de parte de David León, actual titular de la nueva distribuidora estatal de medicamentos, las casas de Manuel Bartlett y contratos de Felipe Obrador con Pemex. El portal de noticias Latinus dieron a conocer que Manuel Bartlett, actual director de la CFE, construyó un imperio inmobiliario con 23 casas lujosas desde que se convirtió al López Obradorismo. Además, también se dieron a conocer los contratos millonarios de la prima hermana de Andrés Manuel López Obrador con Pemex. El desempeño en combate a la violencia también ha sido deficiente. Cifras oficiales señalan que la violencia no solo ha disminuido, sino que también ha incrementado durante el sexenio actual. El tema de los inmigrantes hacia los Estados Unidos, tenemos otra contradicción en su plan de desarrollo. El gobierno actual proponía cortar la inmigración de raíz, esto a través de condiciones favorables de bienestar y económico para que los mexicanos no tuviéramos que dejar nuestro país en busca de progreso. Pero actualmente el gobierno de AMLO solicita al gobierno de Estados Unidos visas de trabajo y de residencia para ese país. Por último, me gustaría mencionar algunos aspectos positivos del gobierno actual, como lo son el aumento del salario mínimo. Es digno de reconocerse que el actual gobierno ha hecho un gran avance en tema del salario mínimo. En 2 años de gobierno, el salario mínimo pasó de 88 a 121. Otro avance importante en el sexenio de AMLO son los programas sociales, los cuales han crecido durante y a pesar del COVID-19, al menos así lo dio a conocer la Secretaría del Bienestar.